el tema que yo presento es un poco menos simpático que los otros temas de la Aliyah o tal vez de la cultura, la educación en Israel. Es el tema de la penetración tanto política, pero también terrorística de Irán y Hezbollah en América Latina. Entonces la cuestión es, ¿por qué es tan importante la acción, la penetración de Irán y Hezbollah con el continente latinoamericano para la seguridad, tanto de las comunidades judías, pero también de Israel? Cuando miramos la bandera de las guardias revolucionarias islámicas en Irán y de Hezbollah, que fueron formados en 82 por esta organización en Líbano, veremos cuál es el objetivo mayor, ideológico y estratégico de estas dos entidades, un Estado y una entidad que es un movimiento religioso, pero también terrorista y guerrilla. No es una hegemonía en el Golfo, no es la hegemonía en el Oriente Medio, hegemonía sobre los países árabes. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es? ¿Verdad? Es el globo, es el globo. Esta es la verdadera matriz de la acción de Irán y Hezbollah en el mundo. ¿Y cuál es el método para llegar a esto? El método es principalmente la lucha armada. La lucha armada, ¿qué es esto? Es el Kalashnikov, la lucha armada, la subversión, el terrorismo para el régimen teocrático de Teherán que quiere exportar esta revolución jomenista, chiita, religiosa. Todo es legítimo. Para ellos no existe delegitimación. Ellos consideran que están en defensiva, pero en realidad vemos que están en ofensiva para intentar no ocupar, pero influir en todo el mundo. Y en América Latina, veremos cuáles son los intereses específicos en América Latina. Antes de todo, apoyo a los opositores a Estados Unidos como contrapeso para las presiones sobre el proyecto nuclear de Irán. Veremos cuánto importante es el proyecto nuclear para intentar de penetrar en América Latina como contrapeso contra los Estados Unidos y los países del Occidente. Devolver el ataque a Estados Unidos en su propio hemisferio y destabilizar los países que son amigos de Estados Unidos. Y aumentar penetración política y económica, que es legítimo. Claro que es legítimo para un gran país como Irán, pero al mismo tiempo permitirle el desarrollo de una red de terrorismo y subversión regional contra Israel y Estados Unidos y otros países occidentales. ¿Cuál fue la ayuda para este proyecto de penetración en América Latina a partir de 2005, cuando los dos presidentes, Chávez de Venezuela y Ahmadinejad, empezaron un flirt político estratégico justamente contra los Estados Unidos y contra Israel? Entonces Venezuela y Chávez personalmente fueron la plataforma que ayudó a esta penetración, principalmente en los países de la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, San Vicente de las Granadinas y en un cierto senso también la Argentina. Chávez declaró un eje de unidad con Venezuela y Ahmadinejad contra los Estados Unidos a partir del 2008-2009. Y todo fue hecho para avanzar esta cooperación, tanto sobre el plan económico y político, pero también de subversión en los otros países. Y Chávez dijo también, aquí hay dos países hermanos unidos en un mismo puño. De nuevo, la amenaza de una acción violenta. Cuando vemos cuáles son los países bolivarianos, no todos son involucrados en este proyecto. Por ejemplo, Colombia y Perú y Panamá no, pero Venezuela, Ecuador, Bolivia y tal vez Argentina, veremos que prácticamente casi la mitad de esta actividad. Uno de los resultados inmediatos fue la decisión de Venezuela y Bolivia en 2006, durante la segunda guerra de Líbano, entre Israel y el Hezbollah, de
decidir de cortar las relaciones diplomáticas con Israel. No hay más relaciones diplomáticas entre estos dos países, influir sobre otros países para hacer lo mismo. Y cuando América Latina era considerada el país más simpatético versus Israel, vemos que hay esta tendencia sobre influencia de Venezuela y tal vez también de Argentina para llegar a isolar Israel en el continente. Vemos acá cómo está visto en los barrios chiitas de Beirut, con el líder de Hezbollah, Nasrallah, Chávez, hasta cuando falleció. Pero el presidente Maduro continúa, de hecho, la misma política, no solamente interna, pero también la política de coalición, alianza estratégica con Irán. Y cuando miramos el mapa mundial, hemos visto las banderas. Acá es un ejemplario práctico de lo que está haciendo esta coalición Irán-Hezbollah. Ellos fueron activos acá, en América del Sur, en Venezuela, también en Chile, en otros países, pero también en África, también en el sudeste asiático. Es interesante que tanto en América Latina como en África son basados en comunidades libanesas chiitas que desde mucho tiempo están viviendo allá, pero son utilizados principalmente por Hezbollah como plataforma para financiamiento, para compra de armas, para negocio de narcotráfico y también para acciones de terrorismo. Las dos más importantes acciones de terrorismo de Irán y Hezbollah en el mundo, afuera del Oriente Medio, fueron en Argentina, en Buenos Aires, en 92, contra la Embajada de Israel, con 29 muertos, y 94 contra la Embajada, o contra el edificio de la comunidad judía, AMIA, donde hubo 85 víctimas y más de 300 heridos. Y en la historia de la América Latina, este atentado es el más importante atentado, no solamente de Irán, pero de todos los grupos terroristas que fueron activos en la región. Y veremos que hasta hoy Irán y Hezbollah no pagaron el precio para esas actividades, porque los varios gobiernos y autoridades de justicia y de policía y de inteligencia en Argentina no hicieron su trabajo. No solo no hicieron su trabajo, pero decidieron 2 años atrás, tenemos el ministro de Exterior de Argentina, que es un judío, Héctor Timerman, ¿conocen los argentinos acá? ¿Sí? Su padre fue salvado por Israel durante la dictadura militar para venir a Israel. Él firmó con el ministro de Exterior iraní un acuerdo que en práctica está legitimando Irán y diciendo que deben hacer una investigación común, pero en realidad es un tentativo de cubrir la actividad de Irán y Hezbollah. Y algunas semanas atrás, el fiscal judío Nisman, que es responsable para la acción judiciaria más objetiva e importante, que acusa a los iraníes, fue encontrado muerto, muy probablemente asesinado, y hasta hoy la justicia argentina probó que no hay necesidad de procesar a la presidenta Kirchner por las acusaciones del fiscal Nisman. Y cuando veremos la Argentina de nuevo, hay un grupo Quebracho. ¿Quién conoce a Argentina Quebracho? Es un grupo anarquista que está de un lado apoyando a los iraníes durante estas manifestaciones violentas a la embajada de Israel, pero al mismo tiempo está ayudando al justicialismo, al peronismo y a la presidenta Kirchner. Y el jefe de esta organización, Fernando Esteche, fue encontrado como negociador entre Irán y Argentina en esta conspiración, como he dicho, que Nisman tentó de descubrir. En 2002 solamente, 8 años después de la acción contra la AMIA y 10 años después de la acción contra la Embajada de Israel, se encontró esta infraestructura de Hezbollah en Ciudad del Este, la triple frontera, Argentina, Paraguay y Brasil. Esto solamente por la presión de los Estados Unidos después de la 11 de septiembre.
Antes no hubo ninguna investigación. Y el jefe de este grupo, que tenía también algunas células en Chile, en Iquique, en Venezuela, Isla Margarita, en Colombia, Maracaibo, este jefe se huyó en Brasil, fue extraditado desde Paraguay y fue procesado por lavado de dinero y no terrorismo, y hoy está probablemente ya libre. Esto es un ejemplo de cómo está actuando esta red, esta infraestructura en la América Latina. Acá hay un grupo que fue activo durante la guerra, antes y durante la guerra del Líbano en 2006, que se formó sobre el liderazgo de este venezolano que reclutó indios Bayuyu para su organización, que era una organización local a la frontera con Colombia. Se presentó como Hezbollah Venezuela, después Hezbollah América Latina, y amenazó de hacer ataques contra la embajada de Israel, contra los judíos y contra Estados Unidos. Esto fue en agosto. El gobierno de Venezuela, sabiendo muy bien lo que está preparando, no hicieron nada. Y en noviembre de 2006, este estudiante bolivariano en la Universidad de Bolívar en Caracas tentó poner una bomba primitiva. Esto muestra cómo esta influencia, esta penetración más sutil dentro del tejido social de los países de América Latina puede tener consecuencias graves. Y acá en 2012, esto es la ola de atentados que fueron descubiertos o falidos por Hezbollah e Irán prácticamente en todo el mundo. No tenemos acá América Latina. Hay información que también hubo algo en América Latina que no hubo éxito. Pero acá vemos que solo esta acción en Nueva Delhi, aquí en julio de 2012, cuando hubo 5 turistas israelíes muertos a Burgas, en Bulgaria, todos los otros son falidos por razones de operaciones de inteligencia contra ellos, o eran muy primitivos como organización. Pero esto demuestra la intención muy fuerte de provocar estos atentados. Y descubrieron en Tailandia miembro de Hezbollah con una cantidad de 4 toneladas de explosivos. ¿Por qué le muestro Tailandia? No es América Latina, porque justamente en octubre del año pasado, de 2014, se encontró en Perú, en Lima, fue arrestado un miembro de Hezbollah, Mohamed Galeb Handar, libanés, con explosivos. Estos explosivos probablemente provenían de Tailandia. De nuevo muestra esta red internacional que está activa. Y últimamente, las autoridades brasileñas por la primera vez publicaron información sobre la cooperación entre Hezbollah y también los criminales brasileños en las prisiones y afuera de prisiones, principalmente con el primer comando de la capital, que es la organización más conocida y más que provoca una amenaza a la vida social y económica del país. Entonces, sobre este fondo de la acción que continúa y tal vez está más importante en los últimos meses, veremos los últimos 6 o 8 meses, hay el problema del proyecto nuclear iraní. Tal vez en 3 días, habrá un acuerdo, que es un acuerdo entre Estados Unidos, Europa y también los iraníes. El paraguas militar nuclear de Irán, que tenta o que piensa destruir Israel, puede provocar una acción mucho más agresiva de Irán y Hezbollah en el mundo, justamente porque habrán la arma que le da, no pueden ser punidos por los países que están tentando luchar contra la influencia y la actividad terrorística de Irán y Hezbollah. Gracias a ustedes.